Muy buenas a todos, bienvenidos a Red Fishing, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en este caso, como hago normalmente los jueves, que voy con vídeos más tipo, digamos, tutorial, intentando enseñaros algo que parte sale de mi experiencia. El otro día os comentaba a alguno de vosotros que me llamaba maestro. De maestro no tengo nada porque no imparto lecciones, solo imparto mi experiencia, nada más que esto. Y en este caso me estaba planteando, como hago todos los jueves con estos vídeos, como os digo, el hecho de qué puede ayudar a quien empieza especialmente a la pesca, porque los que ya habéis empezado hace tiempo, obviamente ya no os puedo ayudar tanto porque ya habéis aprendido seguramente por vosotros mismos o por otros medios muchas cosas. Como en cualquier actividad, la curva de aprendizaje siempre es primero muy vertical, simplemente porque te quedan muchas cosas por aprender. Entonces vas aprendiendo muy rápidamente y luego ya de cada vez menos. Entonces estos vídeos muchas veces van dirigidos a más bien gente que empieza, aunque también os pueden dar ideas si os gustan estos vídeos y queréis echar rato viéndolo. También por eso los intento hacer con la máxima calidad estética posible, para que quien quiera también pueda disfrutarlo en ese aspecto. Pero aquí vamos con un vídeo muy básico, como digo, para ayudar a la gente que más bien esté comenzando, y especialmente me voy a centrar en el rock fishing. Si os gustan estos vídeos, dadle like, así sé que os gustan, y hago más. Los podemos hacer si me lo comentáis y veo que os interesa, también por ejemplo con lo mismo pero en spinning ligero, spinning más pesado, y también incluso me gustaría hacerlo con otros aspectos de rock fishing, no solo señuelos, que como sabéis si habéis visto el título es en lo que nos vamos a centrar hoy, sino que lo podríamos hacer también centrándonos en cañas, carretes, hilos, accesorios, etcétera, etcétera. Dicho lo cual, tengo aquí mis dos cajas de rock fishing que más suelo usar, o de pesca muy ligera más bien. Aquí tengo señuelos un pelín más pesados, pero lo que quería hacer era una pequeñísima selección de apenas unos 5 señuelos básicos con los cuales yo empezaría. Digo empezaría y no como yo empecé, porque cuando empecé el contexto era totalmente distinto a lo que es a día de hoy. Cuando yo empecé, más o menos 2010, 2011, la palabra rock fishing ni se conocía en España como la conocemos hoy en día. Fue poco a poco que la gente empezó a hacer rock fishing, una modalidad que además nació como muy complementaria. Mucha gente la hacía como, bueno, cuando no me pican a spinning me pongo a hacer rock fishing, seguro que mucha gente lo sigue haciendo así. Y yo mismo a lo mejor si tuviera muchos más peces de 2, 3, 4, 5 kilos, a lo mejor no haría tanto rock fishing tampoco, pero sí que se ha convertido en una modalidad que muchos hacemos al final puramente porque nos gusta, y sé que muchos os dedicáis solamente a ello dentro de lo que es la pesca. Entonces, hoy en día, como hay tanta variedad de señuelos, quería hacer pues eso, una pequeñísima selección de cómo yo empezaría, los que yo me compraría solo para empezar, ya que cuando empezamos obviamente tenemos que hacer un cierto desembolso porque necesitamos la caña, carrete, hilo, señuelos, accesorios. Entonces es más complicado, y creo que es más importante ahí tener bien seleccionados los señuelos que mejor nos van a funcionar, al menos desde mi experiencia. Repito, los señuelos que os voy a enseñar son los que uso yo, no tienen que ser necesariamente estos los que os compréis, ni mucho menos. No quiero venderos nada en concreto, simplemente daros mi experiencia, y que con ese conocimiento que yo os intento transmitir, que algunos dependiendo de la zona puede funcionar mejor o peor, pero como digo, yo quiero transmitiros mi conocimiento, lo que yo haría a día de hoy, y a partir de ahí cada uno que decida. Vamos ya a meternos en materia. Me he enrollado lo suficiente, pero quería poneros un poquito en contexto. Pero yo sin duda empezaría primero la madre de todos los señuelos de lo que es el rock fishing, con vinilos. Aquí veis un pico en concreto que ya me mutilaron la parte de la colita, como siempre las malditas doncellas o esparallones, pero básicamente para que lo veáis como ejemplo. Los vinilos más concretamente, y yo personalmente, si tuviera que comprar solo uno, me decantaría por vinilos alargados para que me funcionen con cabezas de darting. Desde que descubrí el darting en tamaños súper pequeñitos fue una absoluta explosión de capturas, tanto en cantidad como en variedad, con lo cual yo sin duda me decantaría por pequeños vinilos de darting. Yo los primeros que conocí tan pequeñitos y que me funcionan para esto son los propios que hacía Majorcraft para sus cabezas plomadas, que son estas de aquí, que tienen que tener esta forma característica de punta y como una especie de pirámide, no es una pirámide en realidad, pero esta especie de ángulo para que consigan tener movimiento de lado a lado. Tenéis un vídeo, incluso dos creo, de cómo moverlos y también cómo dimensionar los anzuelos a los vinilos, enfocándome concretamente a los de Majorcraft porque eran los que yo usaba más en ese momento. Os los dejo por aquí enlazados los dos y podéis consultarlos si tenéis dudas en ese aspecto. Aquí me centro solo en comentaros cómo yo empezaría, no en enseñaros cómo moverlos, etcétera, porque ya lo tenéis en el canal. Como digo, vinilos, y especialmente los de darting. Los tipos shad, los que tienen la cola plana detrás y la mueven solo recogiendo linealmente, también funcionan muy bien, también son muy interesantes, pero yo si me tengo que decantar por uno y por tener el material mínimo, me decantaría por los de darting. En cuanto a pesos, lo que más os convenga en vuestras zonas. Si queréis pescar en 10 metros de profundidad, no compréis 1 gramo de cabeza plomada, mejor tirar para los entre 3 y 5 gramos. Salirnos de eso, creo que ya salirse un poco de rock fishing, con lo cual no lo tengo en cuenta. Si nos vamos a 10 gramos,
creo que ya se debería empezar a considerar spinning ligero más bien, por eso no lo voy a tratar en este vídeo que se centra en rock fishing. Lo dicho, vinilos, si tenéis otra duda que os puede surgir, puede ser los colores. No tengo muchísimas preferencias, pero blanco es opción casi siempre segura. Rosa también me gusta mucho, como este que tengo aquí, este Piku Piku en concreto. Estos son de SG Crack y os recuerdo que están construidos con SAF. No es que tengan esencia, o sea, el olor que emiten, que básicamente también es sabor, también llevan aminoácidos y sal. Estos al estar construidos con este material, su olor dura muchísimo y yo creo que en ciertas ocasiones, no en todas, pero en ciertas será un factor fundamental a la hora de que los peces nos piquen, incluso muchas veces dejándolo parado, cosa que dudo bastante que ocurriera con señuelos que no tienen ningún tipo de esencia ni olor. En este caso, os repito, no es esencia, no es olor, sino que están construidos en un material que tiene sabor y huele. Segundo señuelo que yo no descartaría para nada de mi caja de señuelos, aunque no sean los que más me gusta usar porque su utilización puede llegar a ser algo monótona, pero las cosas como son súper efectivos, son los minnows. Llevo varios en mi caja. Este, por ejemplo, es un Mogul Minnow de Bass Day, concretamente además es suspendido. En agua salada, creo que está una versión para agua salada, pero creo que este es para agua dulce y en agua salada, pues flotará un poquito. Muy rápidamente, para los que no entendáis lo que es suspendido, significa que en el momento que lo dejamos parado, se queda en el mismo sitio, no sale flotando ni se hunde. Eso, para ir haciendo pequeñas paradas, es un movimiento muy natural que podemos aprovechar. Se usa más en agua dulce, en agua salada yo no soy tan fan de hacer paradas y menos con señuelos rígidos. Pero está guay tener minnows que sean suspendidos, pero tampoco me centraría solo en eso como característica principal a la hora de elegir un minnow. Pero sí que es verdad que me gusta bastante que sean hundidos por el hecho de que suelen tener más lance. Que sean hundidos significa que cuando los dejamos parados se hunden. Por lo tanto, sí o sí, tienen que ser más densos que uno que sea flotante. Si es más denso el mismo señuelo de ser flotante a ser hundido, el hundido se va a lanzar más, sí o sí. Tengo otros, estos ya son calidad top, como son los Zip-Baits. A pesar de esta calidad, no son especialmente caros. Tengo un Rigge 35 por aquí, un Rigge 60 Slim, creo que se llama este, si no recuerdo mal. Tiene un poquito de variedad, creo que siempre está bien, pero si os podéis permitir solo uno, yo os recomendaría más bien los que son alargados. Los que son más finitos y alargados generalmente me han dado mejores resultados, como sería el caso en Rigge 60 Slim. No lo he usado mucho aún, pero sé que reúne las características de este tipo de señuelos que os digo. Estos además tienen pistón de tungsteno en su interior que nos ayudan más aún al lance, con lo cual súper interesantes. Y dentro de los minnows tengo que sacar otra variedad prácticamente aparte, que son los que son muy hundidos, como es este Palms Degree, que lo habéis visto muchísimo en el canal porque es súper efectivo. Me ha dado muchas capturas, muy efectivo con los sargos, con las dobladas. Hay masa con muy buen palometón, incluso con este señuelo, un palometón como de 60 centímetros, así que ya es enorme para este tamaño de señuelo y para pescarlo a rock fishing, y es un pez muy bueno, con lo cual son señuelos que también tendría en cuenta. En este caso los Palms también son bastante económicos, con lo cual tenemos señuelos de muy buena calidad a precios realmente interesantes. Pero bueno, que os compréis el que queráis, pero que es muy interesante esta opción, la de los minnows muy hundidos, porque nos permiten trabajar distinto. Lanzar, dejar hasta el fondo, casi hasta el fondo, hay que ir con cuidado de no enrocarlos si hay roca en el fondo, y recogerlos a partir de allí. De esta forma tenemos un señuelo que emite mucha vibración a mucha profundidad, y eso a veces pues marca la diferencia con ciertas especies. Bien, siguiente tipo de señuelos, digo tipo porque vosotros elegid los que queráis, y os pongo varios ejemplos de señuelos que yo tendría sí o sí siempre en mi caja de señuelos. Además llevo un montón de ellos, como son los paseantes hundidos. Mirad qué preciosidad, concretamente este Zip-Baits Rafael, que hace este color hace poquito que lo tengo, pero un señuelo que ya os lo comenté en algún blog, que lo tuve hace ya muchísimos años, me dio muy buenas capturas, como digo, en este caso un Zip-Baits, pero llevo un montón. Os puedo poner muchos más ejemplos, como el archiconocido SPM, tanto 55 como 75 nos sirve muy bien para rock fishing. Umibaku de Bass Day, este aún lo he usado poquito. Tengo otro muy nuevo por aquí, como es este mío, que quiero que lo veáis bien porque es súper curioso y por eso me gusta tanto. Mío de Bass Day, súper curioso. Lo he usado muy poquito este aún, pero si tuviera que destacar alguno de mi caja de señuelos, aparte del SPM, que es archiconocido, estoy seguro que muchísimos lo conocéis, muchos me habéis dicho que es vuestro señuelo favorito, que es lo que más os sirve para muchas especies, pero otro que a mí también me ha funcionado muy bien y además tiene un movimiento muy distinto, por lo tanto me va muy bien para complementar el SPM, como es el Degree, pero en este caso la versión lipless. Si os acordáis, os acabo de enseñar el Minnow, que se llama Degree simplemente, y este es lipless Degree, o sea, el Degree sin morro, sería sin babero,
que tiene, como os digo, un movimiento muy distinto al SPM. El SPM es un poquito más lineal, pero este tiene un movimiento muy acentuado hacia los lados por sus formas aplanadas en los flancos, con lo cual es un anillo muy distinto y que me sirve muy bien tener estos dos para complementar. Con lo cual, si me pudiera permitir dos, sin duda serían SPM 55 y el Palms Lipless Degree. Estos dos, súper buen lance los dos, especialmente el Palms porque es un poquito más pesado y en movimientos muy distintos. Para doradas especialmente me ha funcionado, sí o sí, por si os interesa, mucho mejor el Palms, por ejemplo, aunque también las he capturado, con el SPM, que diría que es un poco más polivalente, un poquito más para todo, pero tampoco le hacen ascos al Lipless de Palms. Luego hay conceptos muy distintos que también nos pueden interesar, como es este Meva Calm, en este caso de la marca IMA, como veis muchísimo más, como veis muy finito, y bastante pesado, necesita alrededor de los 6 gramos, si no recuerdo mal, con lo cual tiene mucho lance, pero tiene un cierto sacrificio en el movimiento y es que no se mueve tanto de lado a lado por ser tan finito. Aún así, también me ha funcionado muy bien, me ha dado muy buenas capturas, especialmente cuando quiero lanzar muy lejos e imitar un pequeño lanzón o un pequeño pez así muy finito, que como os digo es la forma que más me suele gustar a mí porque es la que más me ha funcionado. Peces muy finitos, yo creo que los depredadores los ven como muy frágiles y les dan con mucha facilidad. Y otro que no puede faltar en mi caja dentro de los paseantes hundidos si quiero muchísimo lance es el Palms GIG. Este pequeño paseante hundido se va a los 6 gramos y medio si no recuerdo mal, con lo cual es un auténtico misil. Lo uso especialmente eso cuando quiero mucho lance, alcanzar la máxima distancia. Solo lo superaría un jig, con lo cual me funciona muy bien porque se lanza casi como un jig, pero con un movimiento mucho más natural. Sin duda, paseantes hundidos, creo que es súper importante tenerlos en la caja. Vale, cuarto tipo de señuelo que creo que también va hiper bien tenerlo en la caja de señuelos, que justo os hablaba ahora indirectamente de ellos, como son los jigs. Por aquí ahora solo tengo dos en mi caja, pero suelo llevar algunos más. Los Palms Dax, por ejemplo, van a funcionar muy bien, sin ser especialmente caros. Estos tampoco son de precio muy alto, estos... ¿se llaman Maki? Sí, Maki, de Majorcraft, que como veis la gracia es que llevan una cucharilla detrás. Entonces pues emiten más destellos y tal, pero eso también los frena más en el movimiento, con lo cual al final todo tiene pros y contras. Si queremos más brillo, como en este caso con la cucharilla, pues tenemos un poquito menos de movimiento más aleatorio, que a veces nos puede venir bien, otras veces lo contrario, otras veces nos vendrá mejor la cucharilla, con lo cual nada es ni mejor ni peor, simplemente dependiendo de las circunstancias nos funciona mejor una cosa o la otra. Pero los jigs, no demasiado secreto con ellos, tenéis 1000 millones de formas, tamaños y colores en el mercado, elegid lo que más os guste. Como digo, yo utilizo mucho los DAX de Palms, esos los estoy usando ahora porque no hace tanto tiempo que los tengo, entonces los estoy más bien probando. Otros que me han funcionado muy bien son los Nano Jigs de Majorcraft, porque tenemos tamaños de, creo que 0,6 gramos el más pequeño, es una locura. Si queréis capturas, a eso literalmente en mi caso, en mi experiencia, le pica prácticamente todo. Eso sí, nos limita muchísimo el lance, solo 0,6 gramos. Pero si queremos mucho lance, podemos recurrir a los jigs más pesados que nos permita nuestro equipo. Equipos de rock fishing que suelen ser hasta 7 gramos, más o menos 8 gramos, entonces podemos coger un jig, pues eso, de 7-8 gramos y tenemos máximo lance si lo que queremos es prospectar mucha agua, mucha capa de agua además, porque podemos dejarlos hundir, con lo cual podemos hacer muchos movimientos distintos. Tenéis un vídeo aquí en el canal sobre cómo mover jigs, no está enfocado en rock fishing, pero nos sirve perfectamente lo que os explico ahí para concretamente los jigs de rock fishing. Y finalmente dejaría por lo último lo que a lo mejor es menos efectivo, pero a la vez es más espectacular. Como os decía, todo tiene pros y contras. Señuelos de superficie. Aquí tengo, por ejemplo, un Pugachev's Cobra de la marca IMA, tamaño 60, que es el que utilizaríamos para el equipo más ligero. Archiconocido, poco más voy a contar sobre él. Uno un poquito más pequeño puede ser el, también de IMA, el Coop, que me ha funcionado muy bien. Este escupe un poquito más de agua porque tiene la boca un poquito cóncava, rollo un poquito más popper. Es como una mezcla de popper paseante. Luego llevo también desde hace poco, como sabéis, este popper, además en este color que a mí me flipa, el popper tiny de Zip Baits. En este caso ya no es un paseante, aunque sí que es verdad que lo podemos mover como un paseante, solo que chapotea aún más agua incluso que el Coop. El Pugachev's en cambio sí que sería un paseante al más puro estilo old school, o sea, un paseante que se desliza perfectamente por la superficie, súper sutil, además no lleva ni sonajeros, con lo cual es para agua ultra calmada cuando queremos, bueno, eso, pescar en superficie. Obviamente pequeños palometones, lubinas, etcétera, etcétera, todos estos peces nos van a potencialmente entrar en superficie. Otro que llevo desde hace poco, Fakey Duck, en este caso 50, que para mí pues se complementa muy bien con el Pugachev's porque es en este caso un poquito más pequeño. Entonces tengo el 60, que es el Pugachev's, 50, que es el Fakey Duck, incluso muchas veces llevo el Fakey Duck 70 también, que ya se va a 8 gramos, creo, estaría un poquito el límite ya del rock fishing, lo uso más al final con el equipo de spinning, pero ya os digo, esto ya cada uno
elegir lo que más os guste. Estos son los 5 tipos de seguros que yo elegiría si empezara a día de hoy a hacer rock fishing. Ojalá haber tenido toda esta variedad cuando empecé, que literalmente no había nada. Os cuento una anécdota, por ejemplo, allá por 2002, 2003 sería. Me acuerdo que no era capaz de conseguir jigs, repito, de menos de 60 gramos. Os parecerá una locura a los que empecéis ahora, pero no podía encontrar jigs de menos de 60 gramos. Si me voy más atrás, me era imposible encontrar jigs directamente, o sea que hoy en día tenemos casi exceso de variedad incluso, pero yo creo que eso es bueno, así podemos elegir lo que más nos gusta, incluso colores de fantasía como encontramos, como yo hice con el popper Maya, por ejemplo, hace unos años, y como en este caso el Zip Base, por ejemplo, que os enseñaba, que es de color sandía, o sea que yo estoy encantado de tener tanta variedad, tanta capacidad de elección a día de hoy en el mercado. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os pueda ayudar, especialmente, obviamente, a los que empezáis. Si ha sido así, dale like al vídeo, compartirlo en vuestras redes y suscribiros para no perderos próximos vídeos. Sin más, me despido. Hasta la próxima.